arrancando con la reflexión, en Proverbios 12:25 dice: la inquietud deprime el corazón del hombre, pero una buena palabra lo reconforta. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué es lo que nos deja este mensaje de la Biblia en Proverbios? Yo cuando arranqué a leer la Biblia, uno de los primeros principios a los cuales me agarré fue a los Proverbios, porque era una forma más fácil de entender, o por lo menos se me hacía más fácil entender la palabra de Dios. Pero en una de estas, sí, la había marcado y me la guardé para este video específicamente, para llegar a la reflexión que quiero decir a continuación. La inquietud deprime el corazón del hombre. Es decir, la duda, lo malo, lo que no te esperabas y no funcionó, lo que sea que no te genera una satisfacción, te deprime. Y esto nos lleva también hablando un poco de que al estar sobrepensando, al estar demasiado preocupados, al estar pensando tanto en algo continuamente, nos puede llevar a esto, a deprimirnos. Y es algo que nos afecta a nuestra mente y a nuestra vida, a nuestro bienestar, y nos hace muy mal. Sobre todo diciéndolo desde una persona que sufrió la depresión. Entiendo esto a la perfección, pero también hay algo positivo dentro de este mensaje que dice: pero una buena palabra lo reconforta. Cuando habla de una buena palabra, habla también de un consejo, habla también de una persona que te ayude, habla también de la ayuda de afuera y también la ayuda interna, o por lo menos eso es lo que a mí me genera este mensaje, ¿no? Quise sacarle una reflexión personal acerca de esto y encontrarle yo un motivo para haber hecho este video, porque sé que es muy importante para cualquier persona que no está atravesando un buen momento, porque además de yo hacerle llegar un mensaje reflexivo, también me estoy ayudando a mí mismo. Por si en algún momento no estoy pasando un buen momento o si hoy mismo no estuve bien, siempre es importante dar un mensaje y ayudar a los demás a través de cómo se pueda y donde se pueda. Entonces, a lo que quiero ir es que una buena palabra lo reconforta, habla de que te hace sentir bien, verdaderamente un consejo, alguien que te esté ahí a tu lado acompañándote durante el proceso, ¿sí? Una buena palabra te la puede dar un amigo, un familiar, una persona, un motivador, un entrenador, etcétera. O sea, hay muchas personas que están ahí para decirte una buena palabra, para levantarte. Muchas veces nosotros nos quedamos en el tipo de persona que no nos dice las cosas buenas y nos aferramos a lo malo cuando realmente, si te pondrías a pensar, hay personas que te podrían decir cosas buenas o te han dicho cosas buenas. Es cuestión de recordar eso. Y si no recordás ningún motivo del cual una persona no te haya dicho algo bueno o no quieras recordarlo, recordá esto. Te voy a contar una breve historia. No me sentí muy bien hoy. Y dentro de lo que son mis metas, yo lo cumplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo principal para crecer en mi vida, para seguir estando en el desarrollo personal y seguir creciendo. Y lo que me hace sentir bien desde ese punto de vista es que seguir haciendo mis metas a pesar de cómo esté me hace más disciplinado. Porque sigo haciendo las cosas que me propuse, esté triste, esté angustiado, esté enojado, esté feliz. No importa, pero lo hago. Porque no me puede frenar algo si yo decido que eso no me frene. Y ahí es cuando vos decidís escuchar el lado bueno de tu mente y decir: lo voy a hacer, voy a continuar. Entonces, vuelvo a lo de antes. A pesar de haber hecho todo eso, por un lado me pone muy bien, pero por otro lado hay algo que no me hizo bien durante el día. Lo identifiqué, si tuve que llorar, lloré, por supuesto lloré, porque somos personas, somos seres humanos. Así como puedo llorar, puedo sonreír, puedo estar feliz. Y me puse a pensar esta palabra de Dios, de una buena palabra. Y cuando terminé de llorar, empecé a hacer la oración con Jesús. Además de eso, me empecé a hablar bien. Recordé el diálogo interno.
Y ahí es cuando dije, es momento de hablarme bien. Cuando la vida te da un golpe, hablarte bien, tener un buen diálogo con vos mismo. Y ese es el punto al que quiero llegar de si vos no recibiste algo bueno de alguien, no recibiste un buen mensaje o recordás simplemente lo malo de los demás, volvé a vos. Mirate al espejo y hablate bien. Mirate, hablate bien. Vas a ver lo poderoso que es tener afirmaciones positivas de tu ser, sin importar cuál haya sido el error, sin importar cuál haya sido tu fracaso. Hablarse bien te levanta, te reconstruye y vas a ver que te da ese empujón, ese impulso, esa energía que te hacía falta. Imagínate si nos habláramos mal, lo mal que nos haríamos a nosotros mismos. Por eso estar bien con uno mismo y darse una buena palabra, darse buenas palabras, como dice la oración, te reconforta. Volvés a tu eje, a tus principios, a tus valores, volvés a construirte. Y si nunca lo pusiste a prueba, yo te lo recomiendo, porque realmente hablarse bien te da esa energía que te falta, te impulsa, es algo muy positivo para tu vida. Y cuando lo sigas poniendo en práctica, en práctica, en práctica, y logres que esas afirmaciones las creas, es decir, que tu subconsciente las acepte, y ya sea simplemente en tu forma de ser, en tu ser, ahí vas a ser tu mejor aliado. Es que de hecho ya lo sos, no tenés que buscar nada allá afuera, porque ya está dentro tuyo, pero es cuestión de que creas en la buena palabra que puede salir de tu boca, de que te mires al espejo y te digas palabras bonitas, que de tu boca salgan palabras bonitas. No es nada loco hacer eso. Créanme que es por lo menos desde mi opinión o desde lo que yo hago, me hace bastante bien. Me hace sentir bien conmigo mismo, a pesar de lo que haya sido el día y a pesar de mis equivocaciones y de mis aciertos. Es importante. Y si no lo crees, investigalo, profundizalo, porque vas a ver todos los beneficios que tiene esto. Yo no estoy descubriendo nada. Vuelvo a repetir, como en muchos videos habré dicho, no descubro nada, sino como que ya todo es creado. Y yo simplemente, si Dios me puso acá, es para dar ese mensaje que nos da a Él, que lo vuelvo a repetir para que te lo lleves. La inquietud deprime el corazón del hombre, pero una buena palabra lo reconforta. Cuando tengas dudas, cuando dudes de vos mismo, mírate, hablate bien, busca personas que te levanten, que te escuchen, que te hagan bien, que saquen esa mejor versión de vos, que despierten a esa bestia que tenés dentro, que te saque todo lo malo. Y si tenés que llorar, llorar, porque no tiene nada de malo. Si tenés mucho enojo, ahí mismo está la cama, le pegas al almohadón. Obviamente no vas a hacer algo que te haga mal de forma física ni a vos ni a los demás. Pero hacer una práctica como puede ser salir a correr para sacar ese enojo, sea lo que tengas guardado ahí adentro, una buena palabra, un buen consejero, un motivador, alguien que esté ahí para ayudarte. Puede ser una persona, puede ser vos mismo. Pero sobre todas las cosas te recomiendo buscar a Dios, porque este mensaje es gracias a Él. Te deseo lo mejor, de lo mejor. Si querés compartir algo en los comentarios, estamos acá para leerte y ahora sí te deseo lo mejor de lo mejor. Muchos éxitos.